Hoy vamos a hablar sobre la gran polémica que está habiendo ahora, esa actualidad, y es que nos están diciendo que tenemos que restringir las carnes, y concretamente las carnes rojas. ¿Qué debemos hacer? Esto es lo que vamos a ver hoy. El secreto no está en demonizar ningún tipo de alimento, en eliminar ningún tipo de alimento. El secreto lo tenemos en España hace muchísimos años. En España tenemos la dieta mediterránea, que es un equilibrio. No hay que quitar nada en la dieta. Esto es lo que vamos a ver hoy. Hay que comer carnes rojas, hay que comer carnes blancas, hay que comer verduras, frutas, legumbres, hay que comerlo todo. Pero no eliminar ningún tipo de alimentos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender a cómo comer bien, que ya lo sabemos, porque es nuestra dieta mediterránea de toda la vida. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, como hemos dicho en la introducción, no es cuestión de quitarnos ningún tipo de alimento. Es cuestión de comer de todo, y de una forma equilibrada. Y eso se llama dieta mediterránea. Para empezar, vamos a ver que son necesarias las carnes rojas, y vamos a ver las propiedades que tienen estas carnes rojas. Bien, las carnes rojas son una fuente de proteínas, y proteínas de altísima calidad. Porque no es cuestión de comer una cantidad determinada de proteínas, sino tenemos que ver qué proteínas estamos comiendo, y las proteínas tienen que ser de una alta calidad, y esa alta calidad de proteínas no nos lo dan los vegetales, que sí que lo tienen, pero no de tanta calidad como esta. Las carnes rojas son una fuente de hierro, también son una fuente de potasio, fuente de fósforo y fuente de zinc, y también de vitaminas del grupo B y ácido fólico. Vitaminas del grupo B tan importantes como la B1, B2, B5 y sobre todo de la B12. La B12 está implicada en muchos procesos, sobre todo en el desarrollo neurológico, formación de glóbulos rojos, evita un tipo de anemia muy importante que se llama anemia megaloblástica, produce energía, nos produce energía, y está implicado en la formación del ADN. O sea, la B12 es una vitamina muy importante que está principalmente en carnes. Vegetales escasea muchísimo y prácticamente es nula. Muy importante. También son fuente de las carnes rojas de vitamina D y E, no en tanta cantidad, pero son fuente de vitamina D y E. Y algo muy importante es que tiene un alto poder saciante. El secreto no está en quitarnos las carnes rojas. Como hemos dicho antes, tiene que ser un equilibrio, y luego dentro de las carnes rojas tenemos que coger las carnes de mayor calidad, y evitar los procesados, puesto que los productos procesados tienen más sodio, tienen más nitratos y nitritos, que son compuestos perjudiciales. Aunque vamos a hacer una mención aquí a ciertos productos procesados cárnicos, que los hace nuestro carnicero de confianza, que en esos casos, estos procesados, sabemos que tienen, porque lo hace nuestro carnicero de confianza, y no son malos. No son malos porque están hechos con carnes de calidades y no tienen estos añadidos que hemos dicho, que nos perjudican. Entonces, procesados de nuestro carnicero sí, procesados industriales hay que tener un poquito de cuidado y al menos leer las composiciones. También es muy importante cómo cocinemos esas carnes rojas. Es mejor cocinarlo en horno, en planchas, en parrilla. De lo que se trata es de no añadir grasas extras que nos pueden perjudicar. Y también es muy importante cocinar
no en trozos pequeños, sino en trozos grandes, porque así, en trozos pequeños, lo que hacemos es provocar una pérdida de nutrientes. Con trozos grandes se retienen más los nutrientes en la carne y alcanzar una temperatura interna de la carne de entre 60 y 70 grados a ser posible, porque evitaremos proliferaciones bacterianas indeseables. Y lo que debemos hacer es quitar la grasa extra que tengan en esas carnes, que es posible que nos lo prepare nuestro carnicero, y escoger piezas de carnes lo más magras posible, sin esa grasa, y acompañarlas de frutas, de verduras, de especias, de hierbas aromáticas. Haremos varias recetas para daros ideas, porque sabéis que en este canal también hacemos recetas de cocina. Entonces haremos algunas recetas y os daremos ideas de cómo cocinarlas y cómo pueden quedar estupendamente. Entonces ya hemos visto que las carnes rojas tienen muy buenas propiedades y es un alimento a tener en cuenta, Pero ¿qué debemos hacer y que no se está hablando ahora? Lo que debemos hacer, y esto sí que puede ser perjudicial no hacerlo, es limitarnos los hidratos de carbono, y sobre todo los hidratos de carbono simples. Estamos hablando de azúcares simples, harinas refinadas me refiero, todo este tipo de alimentos, pizzas, bollería, todo este tipo de alimentos es lo que nos tenemos que limitar y lo que más problemas nos dan. Y no me refiero solo a que nos den problemas porque nos hacen engordar, no, porque son alimentos que nos pueden llevar hasta problemas cardiovasculares. Son los alimentos a limitar, estos azúcares simples. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mi consejo es lo que hemos dicho en varios vídeos. Primero lo que debemos hacer es partir de unos datos. Necesitamos calcular nuestro metabolismo basal. A ese metabolismo basal le añadimos la actividad que tengamos según nuestro trabajo, y también, y por supuesto, el ejercicio que hagamos, porque es muy importante acompañar una buena dieta de un buen ejercicio. Entonces, con estos datos tenemos ya las calorías, según nuestra edad, sexo, estatura, peso, tenemos las calorías que necesitamos al día. Ese es el primer punto. No es cuestión de, bueno, me reduzco los hidratos, sí, pero ¿cuánto? Como carnes rojas, sí, pero ¿cuánto? Carnes blancas, ¿cuánto? Verduras, ¿cuánto? Entonces, cuando tengamos este cálculo del metabolismo basal y nuestra actividad, el segundo paso es distribuir estas calorías en los macros. ¿Qué son los macros? Son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. En nuestra dieta tiene que haber un 55% de hidratos de carbono, un 12% de proteínas y un 33% de grasas. De este 55% de hidratos de carbono, tienen que ser principalmente hidratos de carbono complejos. Ahora veremos qué es esto. Vamos a ver una clasificación de hidratos de carbono. En cuanto a las proteínas, este 12% depende un poco de nuestra actividad, porque si somos deportistas, hacemos mucho deporte, es posible que necesitemos hacer musculación, es posible que necesitemos aumentar la cantidad de proteínas. Por supuesto, las proteínas tienen que ser de alta calidad, no nos vale cualquier proteína, y esta proteína de alta calidad nos lo da la carne, y sobre todo las carnes rojas. Y en cuanto a las grasas, por supuesto, una muchísima mayor proporción de grasas insaturadas, aceites como aceite de oliva virgen extra, pescados azules, y un alimento muy importante que tiene este tipo de grasas buenas es el aguacate. Es un alimento a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver ahora una clasificación de estos hidratos de carbono para que podamos escoger sabiamente nuestros hidratos de carbono en nuestra alimentación. Bien,
Vamos a hacer una clasificación que es en simples y complejos. Los simples son, pues eso, los azúcares simples, el azúcar normal, la sacarosa, la fructosa, que está en frutas, ahora veremos esto, harinas refinadas están ahí también, que están en bollerías, pastas, pizzas, todo este tipo de alimentos. Estos hidratos de carbono debemos de limitarlos. Luego están los hidratos de carbono complejos, que es de donde tenemos que tirar, es los que tenemos que utilizar. Son hidratos de carbono con moléculas más grandes que el cuerpo tarda más en digerir. No son tan rápidos como los otros, que nos perjudican más. Y estos hidratos de carbono están en legumbres, están en harinas integrales, el arroz pero integral, en este tipo de alimentos, en verduras están también. Entonces tenemos que consumir este tipo de hidratos de carbono, los complejos, y eliminar los simples, como hemos dicho en un montón de vídeos. Tenemos que añadir fibras, por eso digo de las harinas integrales. Tenemos que añadir fibras a nuestra alimentación. ¿Esto qué hace la fibra? La fibra, unido a alimentos, hace que la absorción de alimentos se retrase. Se van absorbiendo más lentamente, más poco a poco. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que estos alimentos, aparte que los asimilamos mejor, nos engordan menos, porque los vamos absorbiendo poco a poco. Es muy importante esto en determinado tipo de dietas. Las frutas deberíamos de comerlas, la fruta entera, con toda su fibra, y no los zumos, por lo mismo que hemos dicho con las fibras, o sea, con los cereales, ¿vale? Con el salvado, puesto que si comemos la fruta entera, esa fibra que tiene la fruta hace que ese azúcar que lleva la fruta, que es la fructosa, se asimile más lentamente. La fructosa, al asimilarse, se rompe y forma glucosa. Entonces, si tomamos el zumo de fruta, esa fructosa la vamos a asimilar rápidamente, vamos a tener un pico de insulina, ese azúcar pasa a células y el exceso se transforma en grasa, y nuestra grasa no la vamos a quemar. Lo hemos explicado en varios vídeos. Entonces, se trata de comer la fruta entera y no los zumos. Muy importante. Debemos incluir en nuestra dieta frutos secos. Son muy importantes, son fuente de proteínas, no de tanta calidad como las carnes rojas, pero tiene proteínas, tiene hidratos de carbono de los complejos, los buenos. O sea que algo a tener en cuenta, estos frutos secos. Ojo, cuidado con los frutos secos que llevan demasiada sal. Ojo con esto. Y por supuestísimo, hay que introducir en nuestra dieta todo tipo de legumbres. Sé que a veces este tipo de alimentos a los niños no les gusta, pero siempre podemos introducirlos con alguna idea, con alguna receta que sea más agradable para ellos. Por ejemplo, que lo haremos en alguna receta, por ejemplo, el hummus. El hummus es un puré de garbanzos que lleva especias, lleva algún tipo de especia, lleva un poco de limón, lleva un poquito de aceite de oliva, que tiene un sabor un poco mejor, que sí puede ser importante para que coman legumbres. Ya haremos esta receta añadiéndole alguna especia que le da un sabor muy muy rico. Entonces, como conclusión, ¿qué hacer? La palabra es equilibrio. ¿Cómo se hace ese equilibrio? La dieta que tenemos los españoles, dieta mediterránea. Así se alcanza el equilibrio. Lo primero, como hemos dicho, si queremos hacer las cosas bien, hacer un cálculo del metabolismo basal y nuestra actividad y nuestro ejercicio. Cuando tengamos esas calorías, calculamos los macros, que eran los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micros, que son vitaminas y minerales. Y con ese cálculo ingerimos alimentos que puedan
cubrir nuestras necesidades de estos macros y estos micros. Ya hemos dicho que hidratos de carbono complejos, que están en verduras, están en legumbres, están en frutos secos, como os hemos dicho, varios ejemplos. Si comemos frutas, que tenemos que comerlas, la fruta entera, ¿vale? Debemos incorporar carnes rojas, incorporar carnes blancas también, pescados, dentro de los pescados también debemos incorporar pescados azules, el aporte de omega 3 que hemos dicho antes, utilizar mejor las harinas integrales y eliminar o restringir mucho las harinas refinadas, el pan blanco por ejemplo, restringirlo o eliminarlo y utilizar pan integral. Y para terminar, repito, que lo hemos dicho muchas veces, limitar estos azúcares simples, muy importante, son muy perjudiciales. Os doy el dato que dice la OMS, que en azúcares simples el tope máximo en adultos es de 25 gramos, y estoy diciendo en adultos, en niños es menos todavía. Para que os hagáis una idea, una lata de refresco tiene 35 gramos de azúcar. Entonces ya solo con una lata de refresco nos estamos pasando de los azúcares simples que necesitamos en un día. Pero tened en cuenta también que en los alimentos normales también hay azúcares simples. Entonces estos 25 gramos se cubren y nos pasamos muchas veces ya solo con los alimentos normales sin tomar nada de azúcar. Entonces es muy importante, para que os hagáis una idea, podemos estar pasándonos incluso de 200 gramos de azúcares simples al día. Así que es muy importante limitar estos azúcares simples, que sí que nos pueden llevar a muchas patologías, en concreto patologías cardíacas. Y también patologías como diabetes tipo 2, que empieza con una resistencia a la insulina. Así que muy importante controlar este tipo de azúcares simples y utilizar hidratos de carbono complejos, como hemos dicho antes. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, que os llegarán notificaciones de todos los vídeos nuevos, y así podemos aprender mucho, todos juntos, ¿vale? ¡Adiós!